Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tarde de Perros. Hoy poneros cómodos, preparados para disfrutar, porque vamos a hablar de Grupo Salvaje, The Wild Bunch, la película de Sam Peckinpah de 1969. Este programa se lo quiero dedicar especialmente a Aitor, el chaval de Azkoitia, que se vino a ver Grupo Salvaje el lunes al Cine Paz. O sea, vino desde Guipúzcoa a Madrid para ver Grupo Salvaje en pantalla grande y se volvió al día siguiente. Si eso no es pasión por el cine, que alguien me lo explique. Aitor, un beso. Cabecera y arrancamos. Now, I want you to apologize to this. Yes, sir. Can I help you? If they move, kill them. Que nadie se mueva, a ver si se va a llevar una bala. Hoy estoy con Rubén Lardín, Noel Ceballos y con Antonio Trasorras, un grupo salvaje que nos hemos montado aquí para hablar de la peli de Sam Peckinpah. Bienvenidos, chicos. Gracias. Y también tenemos público. Increíble, un aplauso para el público. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. Duelo de aplausos, ¿no? ¿Quién? Vale. Ya. Venga, muchas gracias por venir aquí. Mola tener público. Mola. Qué bonito todo. Vale, ficha técnica. Mi rollo. Pues esto, Grupos Salvajes de 1969. ¿Qué otros westerns hubo en 1969? Porque ya sabéis que 1969 es el año del cambio en el cine norteamericano, en el modelo que se hacía, el modelo de películas que se hacían, en la forma en la que se hacían las películas, y eso queda bastante ejemplificado, obviamente, con las películas de ese año. Dentro del mundo del western nos encontramos, además de la conspicua Grupo Salvaje, con Dos hombres y un destino, Butch Cassidy and Sundance Kid, que fue un western muy comercial, fue un western casi comedia, romántico, musical, mezclando muchas cosas de mucho éxito. Nos encontramos con el Valle del Fugitivo, Tell Them Willie Boy is Here, que es una película de Abraham Polonsky extrañísima. A mí me vuelve loco, es casi surrealista por momentos, agreste, del gran Polonsky, que llevaba sin dirigir desde el 45, es Force of Evil, porque estuvo en la caza de brujas, fue uno de los penalizados por la caza de brujas, la triste y asquerosa caza de brujas, y no volvió a dirigir hasta el 69 este extraño western urbano casi con Robert Redford, porque todos estos westerns ya son modernos, son westerns que ya no pasan en el siglo XVIII, son del siglo XIX. Otro western, El oro de McKenna. El oro de McKenna, McKenna's Gold, es una película que tiene reparto de película de catástrofes, o sea, un montón de estrellas, pero en un western a la vez también muy extraño, porque todos son exteriores, sin embargo, cuando vienen los planos cortos son todos decorados. Es una película también muy chula. A mí me gustan mucho los tres westerns, pero demuestran claramente que el western estaba en otra onda ya no estamos en la zona de los westerns clásicos. Pero la peli que mejor define el 69, obviamente, es Easy Rider. Es un western con motos. Easy Rider, la peli que no solo marca perfectamente el cambio social que estaba ocurriendo a finales de los 60 con la muerte del hippismo y la llegada de lo que vendría a ser, pues Vietnam, todas las luchas sociales, etcétera. Está muy bien grabado en la peli de Dennis Hopper, que además tiene una libertad artística tremenda y también marca, por supuesto, el fin de la era de los grandes estudios y el nacimiento del poder de los autores, de los cineastas autores norteamericanos, jóvenes, los que cambiaron Hollywood, que duró poquito. Porque ahora mismo, por ejemplo, estamos otra vez en la era de las productoras y de las majors y de los... Vale, bien, seguimos. Sam Peckinpah, nacido en Fresno en 1925, tenía 43 años cuando realizó Grupo Salvaje. Que mi edad, si le veis en las fotos de la época, no parece que tenga 43 años, porque Peckinpah estaba muy envejecido, porque Sam Peckinpah llevaba una vida muy excesiva, ¿vale? Muy colmada de cosas que le gustaban a él, como beber. Le gustaba mucho beber. Desayunaba whisky. Vale. Decía Gonzalo Suárez,
de Sam Peckinpah que no soportaba la felicidad, sin duda por miedo a perderla. Que es una frase muy bonita. Peckinpah empieza a forjarse en el mundo de la televisión, en series de televisión western, como The Westerner, como El hombre del rifle, y cuando ya da el salto a la dirección de largometrajes, hace 3 westerns. Deadly Companions, que no nos vamos a perder en ella, el propio Peckinpah la rechazaba. La increíble Duelo en la Alta Sierra, una de las películas más importantes de mi vida, os diría, pero más importantes del western, y Mayor Dandy. Pero a mí me gustaría, por favor, Verónica, pínchame el final de Duelo en la Alta Sierra, que es... Bueno, pínchalo. How do we figure? $1,000 a shot? Yeah. Those boys sure made me a lot of money. They put them all in one spot. I don't want them to see this. I'll go it alone. Don't worry about anything. I'll take care of it. Just like you would have. Hell, I know that. I always did. You just forgot it for a while, that's all. So long, partner. I'll see you later. Pues ya estaría, ¿no? Ya está, venga, vamos. Es que es increíble, increíble. Qué final. No dejes que los chavales me vean así. Y esa última mirada a las montañas de Joel McCrea. Obviamente, Mayor Dandy, Duelo en la Alta Sierra es western crepuscular, pero de corte tremendamente clásico, porque esto luego lo voy a explicar cómo evoluciona Peckinpah, pero muy, muy clásico en la época de los westerns crepusculares, porque del 62 es El hombre que mató a Liberty Valance, por ejemplo, de John Ford, donde también nos encontramos con este dilema de cowboys envejecidos que se ven arrasados por el presente. Y es una película que tiene mucho que ver con los westerns de Bud Boetticher, que era un realizador de westerns maravilloso. Randolph Scott era el protagonista de muchos de las grandes westerns de Boetticher, y con quien Peckinpah, que eran colegas de irse a beber y tal, bueno, pues tenían mucho en común. Antes de Grupo Salvaje... 4 años antes de Grupo Salvaje dirigió Mayor Dandy. Eso fue un desastre para Peckinpah porque Columbia le quitó la película, se la mutiló, le quitó 40 minutos. Mayor Dandy es una película que es un gran western épico, aun con los toques Peckinpah de protagonistas desarraigados, bueno, etcétera. No quiero perderme mucho. Pero para Peckinpah fue realmente duro que le quitaran la película, se la remontaran y la estrenaran, que él no la reconocía. Fueron 4 años que hizo un montón de trabajos, no le salió casi nada, le despidieron de rodajes de pelis que iba a hacer, escribió guiones que acabaron dirigiendo otros con productos malos. Y fue realmente una tónica que luego, cuando hace Grupo Salvaje, que en su día tampoco es que fuera un gran éxito, pero a día de hoy es la película emblema de estilo prácticamente de Sam Peckinpah, pero también es la película que más gente recuerda, incluso aquellos que no son westernófilos, ¿no? Aquellos que incluso que no son cinéfilos les suena Grupo Salvaje, ¿no? Como la película emblema de Sam Peckinpah. Pero se le queda la etiqueta de cineasta maldito,
y tendría problemas en prácticamente todas sus películas hasta el final de su carrera, hasta que muere. O sea, tuvo problemas, como todos los productores, un poco a Orson Welles, de que le quitaban la película, se la remontaban, muchos problemas. Él tampoco debía ser de temperamento fácil, pero sí que queda desclasado, queda también desarraigado como sus propios protagonistas. Lo que más me interesa decir, porque de la película me gustaría que hablaran mis compañeros, que son más listos y saben más que yo, señalar, para mí esto es importante, porque Peckinpah tiene un punto, sin tener nada que ver en lo estilístico, con Pasolini, con Luis Buñuel. Con Luis Buñuel compartiría su amor por México, ¿no? Este modelo de cineasta Maverick, muy bien a mí hoy lo de Maverick, estos chistes privados con el público, pero es un cineasta Maverick, un francotirador, que hizo lo que le dio la gana toda su vida. No le dejaban hacer lo que él quería y aún así él insistió una y otra vez en hacer lo que le daba la gana, aunque todo el mundo se le pusiera en contra. Y entonces es muy difícil situarlo dentro de un contexto estético de la historia del cine, pero yo lo voy a intentar hacer para que, no sé, vamos a intentar hacerlo para que quede un poco encuadrado dónde está y cuál es el valor, porque al final, con todo lo que tiene de cineasta maldito, con todos los problemas que tuvieron sus películas, con lo irregulares que son algunas precisamente por todos esos azares de producción, a Sam Peckinpah lo conoce casi todo el mundo. O sea, yo no conozco a tanta gente que haya visto pelis de Delmer Daves o de Bud Boetticher, pero de Sam Peckinpah la gente ha visto Perros de paja, la gente ha visto Grupo Salvaje, la gente ha visto Pat Garrett. La huida. La huida. Entonces, para mí, Sam Peckinpah es el puente, o uno de los puentes, que uniría el cine clásico con el cine moderno. El western clásico en concreto con el nuevo cine americano en concreto. El de William Friedkin, el de Francis Ford Coppola, el de Michael Cimino. Mira, Michael Cimino también, otro líos con los productores, pero si os acordáis del Padrino y os acordáis cómo muere Sonny Corleone tiroteado, eso viene de Sam Peckinpah y Grupo Salvaje. También viene de Arthur Penn y su Bonnie and Clyde, que es 2 años anterior a Grupo Salvaje, que es del 67. Del western clásico, ¿cuáles son las referencias con las que conecta más Peckinpah? He hablado del western crepuscular. John Ford era uno de los cineastas que más le gustaba a Sam Peckinpah. Y ese signo de los tiempos y esos cowboys fuera de sitio, de lugar sobre el que el progreso, la colonización del oeste, el asentamiento de la civilización, a esos outlaws se quedan totalmente perdidos, que de lo tratan de forma distinta luego, porque Ford trabajaba la lírica desde un punto, pues una aproximación mucho más romántica, mientras que Peckinpah, su aproximación era mucho más violenta, ¿vale? De Anthony Mann, no sé, o sea, Centauros del Desierto y Liberty Balance, por decirlos. De Anthony Mann, los personajes que creó James Stewart para Anthony Mann en películas como Colorado Jim, como Tierras Lejanas, que eran personajes con dobleces morales, que podían ser los protagonistas, pero no eran del todo buenos, también nos los encontramos en Sam Peckinpah. Querría reivindicar la figura de John Sturges, un cineasta muy poco reivindicado a nivel crítico, porque era un cineasta muy comercial, que era, lo hablamos, el Spielberg del western de la época. Entonces la crítica no lo trató bien y era un cineasta impresionante, alguien que trabajaba la espectacularidad desde la concisidad. Era conciso a matar, Sturges, con películas como Desafío en la ciudad muerta o como Los 7 magníficos, porque Sturges, como Peckinpah, también eran muy fan de Akira Kurosawa. Y por último, el uso de la violencia, que pocos cineastas ha habido más violentos que Peckinpah, pero antes que él estuvo Samuel Fuller. Y Samuel Fuller tiene 2 westerns increíbles como son Yuma y 40 Guns, también muy violentos, de los que de alguna forma encontraríamos de dónde surge este Sam Peckinpah hasta llegar, pues eso, a conectar con los jóvenes del nuevo cine americano, como he dicho antes, como Coppola y William Friedkin. Este camino tiene 2 vertientes estéticas importantes, porque aun siendo un francotirador, los rasgos analíticos del cine de Sam Peckinpah, tanto los analíticos como los empíricos, vienen acompañados de 2 generaciones o 2 movimientos de alguna forma paralelos a él y con los que se comunica sin que tampoco él deba mucho a ellos o ellos deban mucho de él. Por un lado está la generación de la televisión. Peckinpah, ya lo he dicho, que empieza en la televisión y de ahí coge, porque los cineastas de la televisión, desde Robert Mulligan, John Frankenheimer, el propio Arthur Penn,
Obviamente eran cineastas rápidos, duros, secos, no tenían tonterías. En la televisión no había tiempo para hacer una panorámica, una música. No, esto es hostia, tiro, venga, pa, muerte, se ha acabado. Y muchos manierismos, muchos trucajes de imagen que en el cine no estaban muy acostumbrados a verse, como los zooms, como los ralentís, que era una... Entonces sonaban muy modernos, hoy los ves, igual son un poco anacrónicos, pero desde luego esa alteración de la imagen está también en la obra de Sam Peckinpah de una forma clave y en parte está en la generación de la televisión. Y la otra movida es el spaghetti western. Entre Mayor Dandy y Grupo Salvaje, Leone hace sus spaghetti westerns, desde Por un puñado de dólares, que es del 64, hasta que llegó su hora, que es del 68. O sea, Leone cambia, se inventa prácticamente un género, había spaghetti westerns anteriores, pero Leone los canoniza y sí que toma recursos estilísticos similares pero, a los de Peckinpah, a los de la generación de la televisión, pero la forma que tiene Leone de aplicarlos es otra historia. Porque en Leone estamos hablando de dilataciones temporales bestiales, estamos hablando de unas contracciones de espacios brutales, estamos hablando de detallitos que luego sí que le veo a Peckinpah a veces, que viendo Grupo Salvaje en el cine otro día también te pegaba unos planos de los ojos por aquí, ¿eh? Vale, pero bueno. Vale, este era el rollo, era lo importante que os quería decir. Y me callo. Tengo más, pero es que si no, ya está. Maestro Rubén Lardín, qué placer tenerte en Tarde de Perros. Bien, pues el placer es mío, estoy encantadísimo, vamos, me siento bendecido por estar aquí. Me llamó García en su día y dije, no, yo quiero ir en el futuro al programa de Alejandro. Me espero. García, que trató Grupo Salvaje también. No lo vi o no lo recuerdo, pero no he querido revisarlo ahora, lo veremos después de hacer el nuestro. ¿Qué nos cuentas? Grupo Salvaje. Pues Grupo Salvaje para mí es el western, el descubrimiento o el redescubrimiento del western, porque el western es un género que no es natural para mí, o sea, no me corresponde por generación. El western es las películas de vaqueros, de hecho, no el western, es el género de mi abuelo y de mi padre, y a mí me llega pues como las películas esas que pasan los sábados por la tarde, primero, que ven los mayores, luego de manera irónica con Leone, que ahí sí que me chiflo con el bueno, el feo y el malo, y luego ya cuando quieres ser cinéfilo, que revisas clásicos y te pones a ver tus Raíces Profundas, tu Liberty Balance, tu no sé qué, pero no me está pelando el western a mí todavía hasta que no descubro Grupo Salvaje. Ole. Que yo creo que es pues la juventud cuando ya empiezas a desengañarte. Yo creo que va parejo no sé, cuando te rompen el corazón por primera vez, a las primeras decepciones, y dices, hostia, que esto habla de esto, que esto va de mí. Ahí es donde por primera vez me habla a mí el western. Y le acompaña también la mítica del rebelde, que es muy golosa en esa época, de Peckinpah, de hacer lo que quería siempre a toda costa. El romanticismo del alcoholismo, que es un horror, pero que en esa época parece como que da risa y es divertido y tal. Y luego la violencia. O sea, la palabra Peckinpah va unida, o sea, la palabra que se asocia es violencia siempre, y la sangre es como pues, es la cosa más fotogénica del mundo, en el cine y en la vida. Si ahora aquí hay sangre, todos vamos a mirar a la sangre. Y Peckinpah, pues de pronto, para los que venimos del terror, nos ofrece bueno, Grupo Salvaje, que es una película roja. Ya no es un western de cielos abiertos y tal, es una película roja y violenta y cruda, y por ahí entro yo. Y ahora la reviso, acabando de cumplir 50 años, y hostia, no es lo mismo que en aquella juventud. Resulta que iba de esto, que iba de ahora. Y aquí estoy a punto de echarme a llorar. Que viendo ahora el final de Duelo en Alta Sierra, me he dado cuenta de que las veces que más he llorado yo en el cine ha sido con western siempre. Ole. Bastante lógico. No sé si coincidiremos en esto, pero sí. Vamos, me parece... Alguna que otra, sí. Sí, sí, claro. Bueno, sí, claro. Somos tíos. Somos hombres, nosotros lloramos con los westerns. Hay una frase de Peckinpah que dice, para mí la violencia es una forma poética de expresar la tristeza. Que lo decía en esta entrevista que está en YouTube, que os pasé, que era que no para de beber. Él está con un vaso de café de entrada de papel y dije, ay, mira, pues no, y no, tiene aquí un Johnny Walker y cada vez que va, y entonces el periodista, no, señor, pues como somos los periodistas, señor Peckinpah, ¿por qué tal? Y el otro, que soy violento, ¿no? Para mí la vida es tristísima y la mejor, mira, ahí está la entrevista, y la mejor forma de encarar la vida es a través de la violencia. Porque tenía 24 años ahí, ¿no?
Maestro Antonio Tasorras, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy buena compañía. Muy parecido a lo de Rubén, porque también generacionalmente somos parecidos. Y al hilo de lo de la violencia y tal, y lo del Spaghetti Western y Leone que tú decías, me interesa mucho romper un cierto mito, dos mitos. Uno, o eres muy de western americano o eres muy de western italiano. Que yo quizá, mis relaciones y tal son mucho con gente loca del Spaghetti Western y yo soy un loco de Leone y del Spaghetti Western, pero una cosa no quita la otra, son cosas absolutamente distintas. Y luego que como pertenecen a una época muy parecida, Leone empieza antes, es verdad, pero todo forma parte de un western que se empezó a llamar sucio, se empezó a llamar crepuscular, los adjetivos lógicos, que no es de ese western limpio, heroico, modélico, ejemplarizante del clasicismo. Pues me interesa mucho dejar claro una cosa, Leone, el western de Leone y el western de Peckinpah no pueden ser más distintos, más allá de muy superficiales coincidencias, es decir, la violencia, la forma en la que retratan la violencia. Si nosotros vemos la mirada de Leone es profundamente ritual, o sea, el Leone está la ceremonia, lo ceremonial. Por otra parte, Leone es un comedor. Peckinpah es un bebedor. Claro. Es un tío que rechaza el control desde su vida hasta su cine. Es decir, la manera en la que ruedan tiroteos, ruedan violencia, la muestran en pantalla, el Leone está un tío que está en control todo el rato. Es más, el hecho de usar tantas cámaras por parte de Peckinpah es de captar la realidad, que luego esto yo ya haré con ello. Es decir, si tú ves Grupo Salvaje, los momentos más icónicos de violencia, tú ves que hay multitud de puntos de vista, hay un momento en el que inevitablemente a ti ya te da igual quién dispara, quién cae, o sea, es todo un jaleo que rechaza la coreografía previa. Es, haced esto, yo lo pillo, esto es la vida, lo que está pasando, es una cosa que viene de la tele, pero viene también de un afán incluso documentalista, aunque no hay nada más diferente a una película de Peckinpah que un documental. Pero ¿qué hace Leone? Leone planifica, Leone coreografía. Es decir, lo que te decía el otro día, a mí me parece que Leone es ópera y Peckinpah es jazz. Aplauso. No, esta cosa se me vino el otro día cuando hablamos de la película, en los previos estos que preparamos y no preparamos. Pero sí que creo que les une la suciedad, les une la decadencia, les une el haber pasado el clasicismo y estar ya en otra etapa en el mundo. Pero cinematográficamente no pueden ser más distintos. Y por cierto, romanticismo y Leone, para nada. Para nada. O sea, Leone es una mirada absolutamente despiadada, seca y prácticamente sin gente buena, aunque eso no impida que a veces algo bueno salga de sus personajes. Pero hemos visto Duelo en la Alta Sierra, o sea, nunca concebiríamos esa escena. Leone, jamás en la vida. Y dentro de las dobleces morales de los Peckinpah, vamos, Leone son unos hijos de puta. Es que no tiene nada, es verdad. O sea, Tuco, el personaje de Tuco, no es de Peckinpah, no es de ese universo. Yo escribiéndolo, pensándolo, decía, si realmente, porque es verdad, Leone planificaba que volvía loco a los actores para sacar los planos que quería como tal, y Peckinpah tenía 6 cámaras rodando a distintas velocidades, que al que volvía loco era el operador. Claro. Es otro rollo. Pero sí que digo, si es que al final me conecta mejor con las pelis de Duccio Tesari, de Sergio Corbucci, ¿no? De Sergio Solima, por el lado... toscos. Los toscos sí que me recuerdan más a Peckinpah. Y luego el lado mexicano, porque aunque en Peckinpah sí que es México, todos estos cineastas italianos, su México era Almería. Era Almería. Pero era un mexicano, porque eran los españoles que hacían de mexicanos, pero sí que conectan muy bien. Noel, maestro, ¿qué tal? ¿cómo estamos? Pues encantado de estar aquí y de hablar de Peckinpah y de la violencia. Es que al hilo de lo que decían Rubén, Antonio y tú también, Alejandro, he pensado que la película realmente es muy violenta, pero no es una oda a la violencia, es todo lo contrario. No hay diversión aquí. De hecho, es una película, yo creo que profundamente
antiviolencia. Hay una secuencia cuando están cogiendo el arma automática que dicen los alemanes, hay que montarle en un trípode y se dispara. Que realmente lo que... Pero eso es una cosa que se repite todo el rato en la película, el absurdo de la violencia, hasta dónde nos llevan, la autodestrucción en la que están todos los personajes, desde la primera secuencia donde vemos a unos niños torturar a un escorpión con unas hormigas y que luego al final acaban quemando tanto el escorpión como las hormigas. El hecho de que haya niños todo el rato en la película... Hay muchísimos niños. Siempre mezclados en las escenas más violentas. De hecho, al final hay un niño con un arma y todo. Sí. Yo creo que lo que nos quiere decir es que esto es el pecado original de Estados Unidos, esa violencia que está incluso ya en la infancia. Y es una película que... Bueno, hay una declaración de él, ¿no? Que el final, esa danza de la muerte final, él la concebía como algo que debía impactar y sobrecoger al público y que le sentó muy mal que hubiera espectadores que lo celebraran y que aplaudieran, porque no es una película que la glorifique para nada. Y eso es, en la última revisión es lo que más se me quedó. Luego se me quedó también el momento en el que ven el coche, el automóvil. Sí, es el momento en el que estos personajes se dan cuenta de que son un fin de raza, de que ya se ha acabado esa épica de los forajidos del oeste, se ha acabado porque ya estamos en el siglo XX y ya viene el progreso. Y de ahí viene lo que comentábamos el otro día del ensayo, de que es una película quinta esencial de una última misión. Unos hombres que están en su último trabajo, si esto sale ya me retiro, pero sabemos que no va a pasar, porque siempre estas últimas misiones al final acaban siendo suicidas. También es una película donde no aparece la ley, aparece un detective del ferrocarril, pero no aparece ese personaje como podía ser Gary Cooper en el western clásico, que era la ley, el hombre recto. Aquí no, aquí tenemos a gente sobreviviendo como pueden, en condiciones salvajes, brutales e inhumanas, y esa gente, algunos de ellos, forjan un código de honor y otros no. Y nosotros estamos con unos protagonistas, que son unos bandidos, que son unos criminales, pero que han forjado su propio código de honor. Y eso es lo que le interesa estudiar a Peckinpah en esta película. En la escena del coche, porque Grupo Salvaje pasa en 1911. O sea, de nuevo, cerca casi nos toca, ¿no? Digo, bueno, son 100 años, pero bueno, en el momento en que se hace la peli, ese momento de cambio, no solo es el coche, sino que uno de ellos dice, yo he oído que hay uno de estos que puede volar. Sí. Yo he oído que hay uno de estos que dice, puede volar. Anda. Eso es un globo. Claro, teniendo en cuenta que en la siguiente película, la balada de Cable Hawk, claro, ahí es literal ya. El protagonista muere atropellado por un coche, un cowboy atropellado por un coche. Es uno de los gestos más crepusculares y tristes de la historia del género. De hecho, es el final y hay algo curioso porque el coche es el futuro, es el presente futuro en Grupo Salvaje. La siguiente película, que es Cable Hawk, es el presente, porque el coche se presenta como algo extraordinario en Grupo Salvaje. Si te acuerdas, en Cable Hawk hay una presencia más cotidiana del coche. O sea, Cable Hawk, por cierto, Cable Hawk es la película casera de Peckinpah. Sí. Es una película, a mí que soy casero, claro, a mí me llama mucho la atención Cable Hawk porque es esto de bueno, puedes correr aventuras y tal, pero en el fondo es la casa. Y el coche está presente al final. A Cable Hawk le mata el coche, pero no es que le mate el futuro, es que le mata el presente. Yeah. Porque el coche ya es presente en Cable Hawk. En Grupo Salvaje todavía es algo que viene. Y eso es algo que pasa en un año o dos, lo que tarda Peckinpah en hacer Grupo Salvaje a Cable Hawk. Es su siguiente película, es muy curioso. Hay un dato que vosotros conoceréis mejor. Yo creo haber leído que el guión de la balada de Cable Hawk se escribió durante el rodaje de Grupo Salvaje y era el diseñador de vestuario de Grupo Salvaje que quería dejar el vestuario porque no se sentía reconocido en esa profesión y tal, y quería escribir, estaba escribiendo guiones y no quería aceptar el trabajo en vestuario hasta que Peckinpah le llamó personalmente y le dijo, vente, dijo, no, estoy escribiendo una cosa, dice, tráetela aquí y la escribimos juntos. Y durante Grupo Salvaje se escribió la balada, que tiene todo el sentido además, ahora que dices que es película de hogar, o sea, es el recogimiento, porque lo que debió ser a nivel psíquico Grupo Salvaje para un artista, o sea, es que eso es una para el brutalidad. Diseñador de vestuario. Y también, sí. Que además hay una verosimilitud, se ve obsesiva por parte de Peckinpah. Y que tenían
O sea, tenían 300 trajes para 5.000 soldados. Poco me parece. Poco- Y, claro, sí, sí. y dice, no, es que aquí matamos a 5.000 soldados y de venga, que vayan pasando, aquí les echamos agua, aquí les ponemos unos secadores, Remendando. los remiendas y aquí le ponemos el polvo, vuelve a entrar a que te maten. En- Y era una cadena de montaje de Sí, soldados sí, con el de sí. vestuario por desquiciado. Diana. En la promoción de la película, Warner afirmaba, no sé si es verdad o no, pero Warner afirmaba que se gastaron más balas, aquí ficticias, en esta película que en la Revolución Mexicana. verdadera. Cierto. Es posible, o sea, lo escuchas y dices, no, pero luego lo vuelves a ver y dices, "Oh". Cuando la ves puede ser, ¿eh? Puede ser. Es que hubo un momento en la matanza final que yo creo que se rodó al principio, creo que es la matanza final, sí. Y hubo un momento en que se estaban utilizando balas de verdad. Eso lo cuenta Borgnine en algún documental y tal. No sé si es cierto o no, pero bueno, nos gusta oírle contándolo. Y dice, a ver, ¿qué está pasando? Que esto está silbando de verdad por aquí, ¿no? O sea, No, lo que se dice es que Peckinpah estaba muy decepcionado con las balas de mentira que usaban y que él le decía a su equipo que quería que fueran impactos más reales. Y ya le preguntó uno, ¿pero cómo que reales? Y cogió una arma de verdad y vació el cargador contra una pared y dijo, así. Era una época en la que usar armas de verdad en los rodajes pues no llevaba tragedia como ocurre ahora, pero ahí Peckinpah, Pero lleva borracho, tragedia de milagro. porque estaba borracho cuando hizo eso, Ah, Peckinpah, bueno. si no, no lo hace. En esta leyenda, ¿no?, del sonido de los disparos, yo lo que he leído a su vez es que efectivamente no le convencía ninguno de los sonidos de los disparos y tal, y al final dijo, la librería de disparos que tiene el estudio no me sirve. Se ponía el tío a escuchar, no. Y todo era porque son disparos de películas, son disparos Claro. que le he oído yo 1000 veces en otro western y tal, no, esto tiene que ser... Y estaba obsesionado con cómo sonaban los... Y luego la diferenciación, que esto, bueno, hay que estar loco, claro, que no sonara igual la pistola de uno que de otro. Claro. y el rifle, Y el rifle y y la el ametralladora, y el revólver, revólver. claro. Y otra cosa que también he leído es que estaba obsesionado con las heridas de salida. Es el primer western, dicen que no solamente hay heridas No solo de entrada entra. del disparo, sino también de salida, y él dice que es porque en ese momento, es que es una película del año 1969, aunque está ambientada en el año 1911, porque está Vietnam por ahí planeando todo el rato. Y él decía que la gente en las noticias a la hora de cenar ve disparos de salida, esta famosa foto del asesinato del Vietcong, y que el público ya estaba preparado para ver eso y que él quería hacer una reflexión sobre la violencia que por tanto tenía que también salir. Yo de todas maneras veo espectáculo todo el tiempo y gozo, porque lo entiendo como esa poética que dices que él decía, ¿no?, de la tristeza en la violencia. Yo entiendo esa violencia como júbilo también, o sea, lo disfrutamos y de ahí una épica. Lo que pasa que parece que no queremos aceptar la violencia como violencia. La violencia gratuita es clave y necesaria y preciosa en el cine. Yo creo que eso Sí, y al final está hay una también ahí. catarsis, eso está Exacto, bueno, lo clarísimo, del final está es tremendo, clarísimo. claro. Sí. Sí, pero la catarsis no se lleva, volviendo a Leone y al Spaghetti Western, no se lleva a la ceremonia. Porque el Let's Go, o sea, fijaos lo seco, lo carente de todo tipo de preámbulo, de incluso sin me apuras de reflexión. O sea, Peckinpah tampoco es un cineasta reflexivo, es, oye, hasta aquí ha llegado esto, vamos. Y luego la pausa después de que matan al indio Fernández. Eso lo tenemos, eso lo Mapache. tenemos. Esa Mapache, la pausa esa de ¿puede no ocurrir nada? ¿Podemos salir vivos de aquí? Míralo. Esto es un momento terrorífico de entrada. Claro, es decir, a ver, han matado a Ángel, Matan al general Mapache Sí. y aquí no, dice, va a venir Ya. la de Dios. Pero en vez de venir Claro. la de Dios, ¡quieto! ¿qué pasa? ¡Quieto! ¿Qué pasa? Aquí la película se para a pensarse a sí misma y sí, dice, sí, ¿qué sí, hago? sí, ¿no? sí. O sea, Incluso el lenguaje gestual, sobre todo de William Holden, es de ¡ay madre, ay madre, ay madre! ¿qué ha pasado? Pero que el espectador la primera vez Nadie puede pensar, sa- ¿se van? Nadie Pero sabe qué hacer. imaginaos esto por Leone. Bueno, 15 minutos, aquí 15, estamos. 15 Claro. minutos de ojos Sí, sí. mirándose. Y entonces aquí se Y pone se a ríe el- reír como un loco Ernest Borgnine Como de- y en este momento... La mejor mirada de lunático Ahí de la está, historia ahí del está. cine. Y en ese momento, zoom, y el alemán, porque están a punto de de la Primera Guerra Mundial, Sí. y ahí está, ahí sí que se desencadena. O sea, realmente ahí Pike, William Holden, decide Sí, que es el momento que esto de ya, morir. sí. Sí, sí. Porque realmente parece que no va a pasar nada. Sí, sí, o sea, sí. dice, no, oye, y ahora nos giramos y nos vamos, oye, Oye, vamos silbando hasta la puerta del pueblo. Pero dice, no. El otro se ríe diciendo, no, es que ya está, es esto. Sí, sí. Y en ese momento
Pero es lo que Es decís cuando que... abrazan la muerte. Es lo que decís que no se verbaliza casi nada. A los hermanos todavía les dice un let's go. Sí. Pero a Dutch, a Ernest Borgnine, no le dicen nada. Simplemente le Nada. miran y él ya sabe que le están diciendo, venga, vamos a morir los 4. Y el otro se Ya levanta está. diciendo, por fin, se levanta Por fin, riendo, sí, sí. porque era lo que querían los 4. Pero Pike le cuesta tomar esa decisión y la toma en silencio. La toma viendo al bebé de la prostituta con la que se acaba de acostar, viendo a los otros 2 regateando, viendo Sí, el sí, crucifijo. sí. La toma en silencio y dice, es que no, o sea, ¿para qué vamos a seguir viviendo? Y mucho más habiendo traicionado a nuestro amigo, que eso tiene un eco al principio cuando le dice a los hermanos, si estamos todos en él, tenemos que trabajar todos juntos y no dejar a nadie atrás, porque si lo hacemos somos peor que los animales. Pero es que él dejó a alguien atrás. Sí. Es que esa sí. es la clave. Es que los flashbacks, por cierto, otro temazo de la película. sí. Es que esta es una película de... A ver, es grupo salvaje, porque somos un grupo, hemos formado un grupo y tenemos una misión, hacemos algo colectivamente y lo acabamos todos. O sea, esa cosa... Yo, curiosamente, viendo Grupo Salvaje ya en la madurez esta que apuntaba Rubén, me lleva a pensar en lo laboral. O sea, porque nosotros no somos... Sí, fijaos qué tontería. Nosotros, El grupo freelance. nosotros no somos... Nosotros no somos vaqueros, nosotros no nos jugamos la vida y tal, pero nos jugamos las lentejas y trabajamos y tal. Y básicamente nuestras misiones son laborales. Con los amigos nos podemos divertir, pero tenemos proyectos comunes y nos embarcamos en cosas. Y nosotros sabemos lo que es ser leal en el trabajo o ser desleal en el trabajo. Que es lo más parecido que vamos a estar en toda nuestra vida a estas misiones de los westerns, a los profesionales de Richard Brooks. Profesionales de Richard O sea, son películas que en una clave de jugarse la vida, de sacar lo mejor y lo peor de cada uno, pero llevándolos a la vida normal nuestra, de personas urbanitas y tal, es meterte en un trabajo y no dejar a la gente tirada, llegar hasta el final, terminar lo que se acaba. Sí. Y Ellos eso es algo, terminan lo que se eso es acaba. algo que ya a esta edad de decadencia, ¿no? Yo lo llevo mucho a mi vida, que es sí, o sea, vamos a intentar lo que empezamos a acabarlo. ¿No Vamos lo a entiendes un intentar- poco también como sentimental? La película es un desencuentro sentimental entre Pike y Thornton. O sea, Sí. Pike está jodido porque ha abandonado a Thornton. Thornton está dolido porque le han dejado. Y Pike se repite. Pike está todo el rato, tiene presentes los principios, los ideales, suelta ahí axiomas sobre el honor, sobre la integridad, para recordárselos precisamente, porque él... Sí. ha- Está carcomido por la culpa. Claro, sí que es bueno, verdad, es que- sí, Y sí. Thornton dice un par de veces que si pudiera estar con ellos... Sí. Exactamente. Es o sea, que si pudieras y no con vosotros, porque Es que también- es que su grupo es una mierda, su grupo es una gentuza que mierda. les persigue, Claro. con el Strother Martin y el Sí. Q. Jones, Solo son peor. alimañas son completamente. alimañas Son alemanes, al absolutas. final, cuando acaba el tiroteo, bajan unos buitres Sí, literales sí. y luego vienen los buitres humanos que empiezan a quitarles Disney, los son- relojes. es Disney, son personajes de es Disney, verdad, sí. es verdad, sí, sí. Y es tristísimo, porque llegan gritando, mira, son los hermanos Torch, Sí. tal. Y dices, que hijos de puta. Porque yo decía, he dicho ya 2 veces eso en un programa, en fin, perdón. Bueno, pero es Grupo Dios, Salvaje. ya. No lo van a ver niños. Cuando habla esto. de las dobleces morales, son nuestros héroes. Los grupos salvajes son nuestros héroes. Son unos ladrones. No, son un poco- antihéroes, Son, pero- son antihéroes. Tienen código, son tienen un poco- código. Pero tienen un código. Y son tremendamente humanos porque Peckinpah los retrata en crudo a través de sus flaquezas, a través de sus vicios. Porque esa fiesta, que la fiesta metidos en un tonel de vino con las chicas mexicanas. madre. Es como, ¿No? como el Baco eso. Claro, exactamente. Pero tú lo comparas con el resto, con el mapache y su ejército de pirados, con las comadrejas que les persiguen, con Los del ferrocarril. Los del ferrocarril, que es el peor personaje de la película, pues ellos son nuestros héroes. Y son retratados como tales. Y la dualidad de los 2 amigos separados que se persiguen está en toda la obra y en la mejor película, es tu película favorita. Peckinpah. De Pat Garrett. Pat Garrett, Pat Garrett y el niño, sí. No, sí, es, sí, sí. no hay ninguna... Bueno, no sé, a mí me parece en ese aspecto la película definitiva de 2 amigos separados. Es que Pat Garrett es directamente... si miramos a Peckinpah en clave musical, como apuntabas tú antes, esto es un rock and roll, luego viene la balada. Pat Garrett es un requiem directamente. Y estoy pensando ahora que La huida a lo mejor sería una canción de los planetas.
Clave omega reggaetón. Pues por ejemplo. Mega reggaetón. Sí, pero bueno, son siempre personajes en conflicto consigo mismo y por eso nos llegan, porque somos nosotros. Peckinpah no se gustaba a sí mismo. No. Y hay una escena, lo pensaba viniendo, que hay una escena recurrente en su cine, que es el personaje que dispara al espejo, Sí. que se dispara a sí mismo al espejo. Eso está no te Es diré en verdad. todas, pero en esta que está, creo, en Sí, en esta Pat está, Garrett sí, sí. también, está Pat Garrett es en muchas. Pat Garrett es bestial. O sea, Peckinpah no le gustamos como especie, pero se refugia en esos ideales de valores que ya no son quizá útiles y que eran útiles en el western clásico. No le gustan ni los niños, fíjate. Es que, volviendo a lo, Especialmente. a lo de los niños y los escorpiones y todo Los niños esto. están en todas sus películas. Sí, en pero todas. su mirada a los niños, por ejemplo, la escena esta famosa de los escorpiones, de los que hablaremos luego, conectando con lo que decías de Buñuel y México, es Los Olvidados. Claro. Es Hostia, totalmente Los supuesto. Olvidados. Muy bien visto eso, sí. O sea, la mirada esa de la infancia es anti-Hollywood, anti-norteamericana clásica. O sea, es un tío que aplica una mirada al ser humano, da igual la edad. O sea, ve ahí a los esas miradas, esos primeros planos de los niños cuando están mirando la carnicería esa de hormigas y escorpiones, es escalofriante. Tan escalofriante como la mirada de psicópata de Ernest Borgnine. Sí. O sea, la mirada de Ernest Borgnine en esta película, cuando sonríe, que es la del Emperador del Norte, que es un tío absolutamente psicopático, es menos aterradora que la de una niña. Al principio, es increíble. No tienen no existe la inocencia en el mundo que representa Peckinpah en sus películas, que está sacado del mundo real, porque aunque Peckinpah parece que viva en el pasado, sí que, mucho más que John Ford, sí que está hablando de la realidad de Norteamérica en el momento. Y lo de los niños es bestial. Digo, salen casi todas sus películas, pero es que en Grupo Salvaje a Pike un niño le dispara por la espalda. No, claro, Sí. claro. Un niño le dispara por la espalda. Correcto, sí. O sea, son cosas que no veríais en Doctor Strange en el multiverso. La locura gustándome mucho la película, que un niño dispare por la espalda. Tampoco lo haría nunca Howard Hawks, ¿eh? Howard Hawks, que Nunca lo odiaba haría. a Sam Peckinpah, que odiaba el cine de Peckinpah, que tenía la frase... Decía, yo me mato no sé cuántos antes de que el suyo caiga al Antes de suelo. que caiga uno en Grupo Salvaje muerto, ya he matado a 5, decía Hawks. Madre mía, maestro Howard Hawks, por otro lado, pero eran de posturas muy, muy separadas, muy, muy diferentes. 15 minutos, hay que ir a las secuencias. La favorita. Secuencia favorita, Rubén. Mi favorita va por los niños también. Y probablemente sea mi favorita de todo Peckinpah. Ole. Porque creo que es una escena que habla de toda la filmografía de Peckinpah. Y es una escena que parece un interino, un entreacto o algo así, pero creo que es capital, que es la escena en que el grupo visita el pueblo de Ángel. Y de pronto aquello se convierte o sea, bajamos como a los subterráneos de la película y hay una especie de ensoñación allí. Son oníricos, ¿verdad? Sí, es Mira, una mira, cosa... mira, mira. Como niños, como niños. Exacto, embelesándolos con la cuna de gato, la muchacha y tal. Y aquí se dice la gran frase, que parece de John Milius esa frase. Total. Dice que todos desearíamos volver a ser niños, incluso los peores de nosotros. Y probablemente los peores de nosotros más que nadie. Es el único momento de relajación de toda la película, ¿eh? Sí, casi A ver, que viene- beatífico. Es que es de revelación, es una A ver, escena que de viene la frase, revelación. que viene la frase. Now that I find hard to believe. Not so hard. We all dream of being a child again. Even the worst of us. Y luego esto enlaza con los personajes se van en procesión, como en romería, o sea, porque son otros ya. Después de esa escena el grupo ya es otro. El grupo ha descubierto que sus ambiciones ya no son exactamente empresariales, sino humanas, ¿no? Han descubierto algo. Hay una cosa muy breve que es que me di cuenta viéndola otra vez que
están haciendo esto porque no saben hacer otra cosa realmente. Ellos ya no saben reciclarse. Y de hecho, al final, los dos únicos que quedan vivos, la única manera de seguir haciendo esto es sumarse a la Revolución Mexicana, pero no por convencimiento personal ideológico, sino porque, como dice el viejo, no va a ser como en los viejos tiempos, pero bueno, servirá. algo ahí. Es la única manera que tienen estos auténticos fuera de la ley, fuera del sistema norteamericano de seguir siendo ellos mismos, sumarse a la revolución de otro país. Mira, la romería esta es tremenda, que le entregan a Bornay, le entregan aquí un clavel, que ese es uno de los momentos de lagrimilla de la historia del western. Es maravilloso. Aquí ellos ya tienen otra cosa en la cabeza y por eso vamos a llegar al final de la película con ellos y no van a tener que explicarnos nada para liarla. Claro. También sí. Grupo Salvaje, que en un, mira, qué bonito, Ahí que está. en un 95% es una película diurna, árida, con Sí, un sol que cierto, quema, sí. y esta es toda la secuencia es de atardecer y nocturna, y tiene un punto casi onírico. Está a la sombra, están a la sombra, ahí están Sí, debajo de la tiene- higuera. Hay un punto la higuera. totalmente Sí, onírico. de bienestar, precioso. ¿no? Sí. El único momento en la peli en la que están sin insultarse, sin matando gente, robando. Antonio. Pues la escena favorita mía, que son todas, y las vuestras también, pero los títulos de crédito. O sea, cómo empieza la película. Me resulta curioso ver un Peckinpah juguetón, empezando la película, juguetón con enseñar, ocultar, revelar. O sea, algo no propio de su personalidad, pero es jugar con la expectativa. Es decir, vienen unos soldados, podrían ser soldados. Estos podrían ser buenos. Ahí está. Aquí viene el momento increíble de los niños y los escorpiones, que también es juguetón, porque es que, dices tú, hay unos niños jugando en corrillo y están como felices. Y mira, pues podrían estar jugando con cualquier cosa, con tabas o con algo así de niños, ¿no? Que estés jugando, niño. Y entonces, inmediatamente, nuestra expectativa la manda a Peckinpah a la mierda, porque, ojo, que los niños son también muy crueles, Antes porque del están... el primer minuto de la película. Claro, ya ha empezado, primera expectativa rota. O sea, ¿inocencia infantil? No. Y luego, estos personajes que todavía no sabemos quiénes son, también es de una época en que no estamos avasallados por información. Yo supongo que hubo espectadores que se pensaban que iban a ver Grupo Salvaje la historia de unos soldados. Y a lo mejor hasta pueden ser buenos, ¿no? Claro, llegan al pueblo. Bueno, aquí vemos... Esto es increíble. Buah, esto es es que es increíble. increíble. Esto es Es que sí. entre National Geographic y Buñuel. O sea, Esto fue idea del indio, ¿no? Fue idea de fue la idea Fernández, del Indio el Fernández, que le pega todo, por cierto. Sí, sí. Entonces, unos soldados llegan a un pueblo y se dirigen a hacer algo que nosotros suponemos que es de soldados, que es bueno. O sea, llevan en teoría un banco a ingresar dinero. ¿A qué llegan exactamente? Pero desde luego no a robarlo. No, se encuentran una A viejecilla. una señora y la Se encuentran una acompañan. viejecilla, le tiran el bolso por error William Holden, se lo recoge. Ernest Borgnine le dice, le ayudo señora con unos paquetes, y la ayuda. O sea, son los buenos. Entonces voy desfasado con las imágenes. Bueno, aquí saludan... el personaje de Bob Hopkins, por cierto, me parece mítico también. Increíble. Es el chalao absoluto. El chalao que se queda Es en otro el al que también abandonan. que Exacto. lo abandonan que luego por le pregunta a completo. su abuelo, ¿qué tal se portó el chico? El- Muy bien. Sí, sí. Pero era tu nieto. Y dice, ¿por qué no me dices nada? Y dice, Sí, sí. bueno, tampoco. Bueno, tampoco era tan le digo, importante. Pero, pues, ahí psicópata. William Holden va cargando culpa. O sea, Sí, ya- sí, es que es una tras otra. Bueno, la novia que tuvo, es que, claro, Sí. por Sí, eso al final dice, mira ya. Y aquí está el momento este de señora. O sea, yo quiero creer que hubo espectadores que en este momento... Bueno, William Holden. William Holden es un héroe. galán. A ver, Un no hemos galán. hablado de William Holden. William o sea, Holden de Sabrina, de claro, Picnic. Claro, exacto. claro. Este tío era como para nosotros hoy, no sé, voy a decir una locura. Ben Affleck, ¿vale? Vale. Sé que es, No, pero sí, sí. sé que es una locura, pero hemos visto a Ben Affleck de hijo de Se acabó puta. el Hemos programa. visto a Ben Affleck haciendo de... Y nada, y entonces son unos soldados normal, llegan al banco y bueno, está Robert Ryan, que también es otro héroe. O sea, se juega todo el rato a la imagen que tiene el espectador de los actores. Son muy icónicos. Por cierto, Robert Ryan viene de una película del 66, Los Profesionales, de Richard Brooks, y él es miembro del Grupo Salvaje de los profesionales. Es curioso la inversión esta. Robert Ryan está enfermo ya aquí de cáncer. Va a morir un Hostias. año. Está ya. Indio cascado. Fernández está enfermo también, También, en la pues, película, sí, sí. Está El apañado. Indio Fernández, no sé si lo controláis, que es el general Mapache, es uno de los mejores directores de la historia del cine Sí, mexicano. sí, sí, O sea, sí. veis La Perla, veis Enamorada. Yo lo descubrí por el Scorsese, el documental de Scorsese de historia del cine, en el que dice, ¿no? Y se pone a hablar de Indio Fernández y digo, ¿y esto? Y hasta que no
O sea, es que no se podían ver sus películas. Hasta que no trajo la Filmoteca, trajo al final un miniciclo y lo pude ver allí. Pero que en me el he mundo, alucinado. en el mundo de actores mexicanos de esta película hay otro giro acojonante, que es que el que dice la famosa frase de Sí. los niños y tal es Chano Urueta. Chano Urueta. Chano Urueta Otro es director. mítico mexicano y creador y uno de los grandes responsables de la edad de oro del cine de luchadores enmascarados como Santo, como Blue Demon, o sea, y muy ligado al cine fantástico y tal. También era actor y Peckinpah conectó con él y de hecho no solo sale en esta, sino sale en otras películas de Peckinpah. Y Alfonso Arau, que es el que sale con la gafa de aviador, Otro. que es el director de Como agua para chocolate. Este no es tan buen director No como es tan el- buen director, no, este es otra cosa. Como indio Chano Como no ha Urueta. matado a nadie que sepamos, como el indio que sí que en la Sí, vida real. efectivamente. Sí. Eso pasó. Madre mía. Pues sí, impresionante. Y hay una cosa sobre la planificación, el rodaje, montaje, de todo lo que es el arranque, y es la fama que tiene Peckinpah de cineasta a trompicones, bruto. Tío, un cuidado y un pensado. Es lo que me llama la atención de los títulos de crédito, que quizá es lo menos propio de Peckinpah, lo menos atropellado, lo menos porque está muy planificado y sobre todo termina con la mítica frase que es, vale, estos no son soldados, son ladrones, vienen a liarla de Dios, y termina con una frase totalmente legendaria, que es la de si se mueven, mátalos, que es, ahí acaban los títulos de crédito, dirigido por Sam Peckinpah, y empieza la película. Y eso es un islote de orden, es un islote de planificación dentro de esta película. Te voy a dar un dato. La película tenía 3.642 cortes, lo que significa que era la película en color con más cortes de la historia del cine. Un locurón. Y 1500 son del tiroteo que viene justo después de... El tiroteo ese, de hecho, el primer montaje eran 20 minutos y se quedó en 5. O sea, era sustracciones, acciones paralelas. Como había tenido la experiencia horrible de Mayor Dandy, se llevó al Lu Lombardo, el montaje. Lombardo, Lu sí. Lombardo se lo llevó y le dijo, esto cuando se rueda la peli, generalmente en 35 milímetros, ahora no sé cómo será, pero iban haciendo copiones, iban ya haciendo un premontaje mientras se rodaba y luego llevan a Los Ángeles y allí con el director se acaba la película. Peckinpah apretó a Lombardo hasta la extenuación para que lo que se estaba montando en rodaje fuera lo más parecido a la copia para estrenar, y de hecho cuando fueron los ejecutivos de Warner vieron lo que les pusieron, ya estaba bastante avanzado y les encantó. Es que de hecho en 35 tú marcabas con a positivar unas y otras no. Claro. Es decir, las que no se positivaban es muy difícil que luego recuperaras eso en laboratorio y tal. Es decir, él sabía que había cosas que se verían los ejecutivos y otras que no. Claro. Y entonces ya era una manera como de salvarse tal. Había gente que rodaba muy poco y ese rodar muy poco era su manera de salvar el montaje que tenía en la cabeza. Peckinpah no rodaba poco, rodaba mucho, pero positivaba poco, que eso es otra... Muy bueno eso. La copia que se fue a Los Ángeles, 3 horas 40, ¿eh? La copia, 3 ¿Quién horas la pillara? 40. ¿Quién la pillara? Esas 3 horas 40. Noel, cuéntanos. Pues lo mismo son todas, pero me he quedado con una que tiene una significación personal para mí porque fue lo primero que vi de Grupo Salvaje. Yo no sé si es la secuencia de la voladura del puente. Por favor. Es que es maravillosa. Yo no sé si fue que pusieron el corte en un programa tipo Días de Cine o si pillé la película en la tele y justo lo pillé ahí, pero es lo primero que vi de esta película y me marcó, claro. O sea, antes de saber nada de Grupo Salvaje, yo sabía que tenía la voladura del puente. Y si es verdad que es un ejercicio de tensión cinematográfica magnífico. Y sobre todo me gusta el final, cuando William Holden se quita el sombrero y saluda a su amigo, ese gesto de socarronería, incluso de un tío que está ya al final, que ya se le está quemando la vela, pero que aún así sigue siendo el más grande. También los momentos, creo que se repite 2 veces, el momento en el que todos se paran para ver si William Holden puede subirse al caballo. Sí. Y siempre lo consigue, y esos momentos como de... que no son patéticos, sino todo lo contrario, de gran humanidad y sobre todo de gran nobleza, de gran dignidad. Este es un hombre que ya está acabando, pero que aún así tiene esos momentos brillantes. Y aquí cuando se quita el sombrero y saluda, es otro de ellos. Y sobre la cantidad de explosivos que usaron realmente en el puente Vamos a lo que nos interesa. para volarlo, eso creo que Alejandro tiene el dato, ¿no? Sí, el especialista que doblaba a Robert Ryan era especialista en explosivos también. Y cuando vio la cantidad de explosivos que habían puesto, se fue corriendo a Peckinpah y le dijo, oiga, nos va a matar a todos. Se vuela la película O sea, entera. por favor, o sea, quite ahora mismo. Y Peckinpah quitó explosivos y no volvió a trabajar nunca con Peckinpah.
este señor. Porque Eligió vivir Digo, a no, trabajar otra vez con Peckinpah. que os podéis imaginar que esto es... O sea, si esta película no hubiera existido, también sería historia del cine. Porque habrían matado, muerto- habrían matado un montón de gente. Cuando Peckinpah volaba algo, Peckinpah volaba algo. O sea, construyeron el puente y luego se lo pasaron como niños, porque el western al final es una cosa de niños, petándolo. Pero esto también lo hace Carpenter. O sea, si hay que reventar un edificio, no me pongáis una maqueta. Esto no, esto es algo, También- vamos a reventar el Hacerlo de edificio. verdad. Y también mola, que me acabo de dar cuenta ahora, que cuando se quita el sombrero para saludar, hay un momento que se asusta. Se también, asusta. el mismo- Pero es que probablemente, como está con todas las cámaras, le explotaría a Claro, William joder, Hall y que diría, William Hall hostia, decía- que los va a Vale, pasar. vale. Que dice que se cayeron al río y que el río era negro, el río era fuerte, estaba helado. O sea, vamos, que fue durísimo. No verlos caer es decir, madre mía, se han matado. Se han matado. Hay dos escenas de puente que yo siempre asocio, que son esta y la de Sorcerer. Ah, sí, con, sí, con sí. muerte de Que riesgo que real y también peligro se queda de una miedo. rueda Sí, sí, atrapada. Es curioso porque es verdad. Sorcerer da más miedo que la de Clouseau. La del Sí, Salario del mucho Cielo. más. Hay algo Sí, como sí, más. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Yo te lo digo. Explícamelo. Porque Wallon Green, guionista de Sorcerer, Carga Maldita, es el guionista claro, de Grupo tío, Salvaje. claro, claro, Ahí claro. ahí está, ahí Muy- está. muy crack, muy claro, crack ahí. porque Sí, estoy sí, seguro que señor. Wallon Green en todos los guiones ponía Ya lo había. explotar puente. Ahora dice secuencia romántica Que, por interior. cierto- Siguiente, explotar puente con mogollón ¿Cómo de se llama el lío. otro guionista? El de la, Era un especialista, Un especialista. se Rodney, llamaba ¿no? O algo así. Roy Signer. que le dio la idea que era el hombre Malboro. Era el hombre El malo. hombre Malboro, este señor. ¿En serio? Sí. La idea Roy de, Signer. ¿El del caballo? de los anuncios de Los Malboro, anuncios, sí, sí, que sí, murió sí. de cáncer de pulmón. Que murió de cáncer de pulmón. Bueno, hasta ahí Bueno, todo todos normal. los- Venga, 3 minutos. La mía es el paseillo. Es el paseillo. Es que desde ese momento en el que es durísimo, cuando ven a Ángel destrozado y ven a su compañero hecho polvo y ellos se van a emborrachar y se van con unas prostitutas mexicanas, menos Borgnine, que se queda fuera, pues también como un niño jugando con... No sé qué está haciendo. Bueno, y porque a él le gusta un hombre. Y porque también Sí. él está un poco igual Sus enamorado de últimas Pike. palabras son Pike. Claro. Sus Como últimas- él cuando diciendo, está cayendo... ¿Qué dice uno cuando muere? Pike, exacto. Diremos Pike. Pike, ¿qué dice este? ¿Qué le ha dado? Pues eso, desde el Let's Go hasta... y dice Why Not, Warren Oates, y entonces salen los 4 y se dan su paseo, que no lo estamos viendo mientras hablo. No. Mi secuencia. Vamos Ya nosotros. va. No Nosotros os pongáis hacemos un nerviosos. No reenactment. os pongáis nerviosos. Que claro, he visto la hora que es. Es lo que vemos cuando cerramos los ojos, o sea, tampoco hace falta... No, Lo es tenemos ya emocionante, es muy emocionante. Y yo interiorizado. viéndolo en el cine el otro día, ahí está. El Míralo. Why Not, ahí está. El paseillo. Sí, señor, 4 amigos que se van a morir. Toma Reservoir Dogs. Es impresionante. Y Rubén contó que esto no estaba en guión. No, o sea, de hecho se iban a la escena siguiente de la matanza y sí, y Peckinpah dijo, no, vamos a pasear por aquí. Y dilató a la Leone un poco la escena que se ha convertido en legendaria de la película. Es que vamos. es un- y sobre que le da todo- todo el tempo previo Sí. a... Es que es un momento increíble por las reacciones de los demás. O sea, los ¿Cómo demás les los miran? miran, ellos saben que los están mirando porque saben que van a morir y hay como un respeto ceremonial de... Mira vamos este a qué mirar. pasa, mira este qué pasa. Sí, sí, me sí, flipa sí. a mí el personaje, bueno, los actores no hemos hablado, a mí los actores me la sudan por lo general, pero los registros de cada... Es que están todos alucinantes. Y increíbles. Warren Oates está en otra película. Sí, Me sí, sí. Está encanta. ya en Alfredo García. Sí, puede ser. Quiero la Mentalmente cabeza de está Alfredo ya. Es García. divertidísimo, ¿no? Sí, sé. sí. A mí los hermanos me encantan, pero sobre todo Robert Ryan. O sea, Robert Ryan aquí hace muchísimo con muy poco. Es increíble. Todo esto, toda esta película fue posible gracias a un actor que no está, que es Lee Marvin. Ah, claro. Lee Marvin era colega de Peckinpah. Lee Marvin es el que le lleva el guión de Wallon Green a Sam Peckinpah y dice, vamos a hacer esta película juntos y va a ser la hostia. Se la llevan a Warner le encanta, pese a la fama de problemático de Peckinpah. O sea, todo sale bien y entonces llega la leyenda de la ciudad sin nombre y le ofrecen $1 millón a Lee Marvin Y una canción. No hizo y esta. una canción. No Y hizo esta por la leyenda de la ciudad se fue a cantar Porque con quería Clint Eastwood cantar. y con Janseberg hizo uno de los westerns más y espantosos que de iba la a ser historia. iba a ser Pike, ¿no? El personaje de Iba a ser Holden. Pike y entonces tuvieron que buscarle un actor de vuelta. Obviamente a Peckinpah
le gustaban los actores de avanzada edad, le gustaban actores que pudieran beber con él. Él tenía una frase que decía, con todo el whisky que se nos ha derramado, caído a Lee Marvin y a mí, o sea, todo Claro. eso, o sea, ya es más de lo que ha bebido la mayoría de la población mundial. Bueno, y Jason Robards. Y Jason Robards. Pero entonces dijo, a ver, entonces no le gustaban los actores de método, estos actores, tal, ¿no? Él quería actores a lo clásico. Claro. Y entonces se encuentra con William Holden, que William Holden de beber, pues hombre, también manejaba Holden de beber. Y sí, que Ford casi lo echa de Misión de Audaces, porque llegó un día con una resaca tremenda y se cayó del caballo William Holden. Pues aquí a Peckinpah no le importa. Diría, grábalo. Entra en personaje. Ha entrado perfecto. Sí, sí. Que cuando se cae del caballo solo recupera Clint Eastwood en Sin Perdón. Sí, Totalmente. es verdad. Sí. Porque al final, realmente la etapa crepuscular nunca ha sido Joder, superada. otro western de llorar, tío. Otro western ya- sí, pero Es que otro cuando has western dicho de llorar, yo pienso automáticamente en claro, Sin claro, Perdón. claro. Sí, sí. O el Fuera de la Ley. Bueno, Fuera de la ley. Vale, pues esto ha sido todo, amigos. Esto ha sido todo, amigos. Yo me he quedado una hora más, pero es que tenemos que ir corriéndonos al cine a ver una película, no os lo vais a creer. Qué cosas. Muchas gracias. Pues Muchas gracias Rubén. a ti y a vosotros. Coño, tío, cómo mola esto. Cómo Si traes mola. Mad Max, Ojalá. vuelvo otra vez. Mad Max, Antonio me dijo de hacer Mad Max. Sí, me pues parece venga, una apunta. idea, pero Mad Max 1. Yo creo que sí. Sí, O Mad Max todo. Mad Max todo. Y La que dure- última. y que La dure- última que lo engloba todo. Y nos quedamos aquí un programa de toda la noche. Bueno, pues... Había quedado, ¿eh? Espera. O sea, tenemos programado junio y julio de momento. El mes que viene, ¿quién puede matar a un niño? De Chicho Ibáñez Serrador. Muchas gracias, chicos, chicas, por venir de público a Tarde de Perros. Un beso muy fuerte. Y un beso muy fuerte a todos vosotras, a todas vosotras, a todos vosotros. Nos vemos pronto.